Día. Este video va a ser la continuación de formulaciones de redes o modelos de, de redes eléctricas. La parte 2. Bueno, eh, formulación de ecuaciones de redes, parte 2. Respuesta de estado cero, función de transferencia. Ya habíamos visto las relaciones básicas para la resistencia, la inductancia, la capacitancia. Es voltaje igual a R por I para la resistencia. El flujo es igual a la inductancia por la corriente, en el caso de la inductancia. Y en la capacitancia, la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. Es la relación básica de cada parámetro. Las relaciones voltaje y corriente para cada uno también están aquí. Voltaje en la resistencia es igual a R por I. En el inductor, voltaje en el inductor es igual a inductor por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Corriente en un inductor es igual a 1 sobre L integral de voltaje diferencial de tiempo. Voltaje en un capacitor es 1 sobre C integral de la corriente, y corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Entonces, en este video va a estar un poco más completo porque voy a calcular funciones de transferencia. Vamos a usar el operador D, que ya se había explicado en el video anterior. El operador D no es otra cosa más que la sustitución de una derivada respecto al tiempo por una D. Esto nos va a permitir hacer una operación algebraica de las ecuaciones diferenciales. Y para calcular la función de transferencia, también sabemos que la derivada respecto al tiempo en el dominio de Laplace pues es una S, o el operador al cuadrado pues va a representar una segunda derivada, y ya sabemos que su transformada pues es una S cuadrada. Entonces prácticamente este video trata de aterrizar varios conceptos, y además voy a utilizar algo de Simulink para hacer simulaciones. Vamos a empezar con modelos simples y vamos a ir aventajando en la complejidad. Tendremos una fuente, una resistencia y un capacitor. Entonces este es C, es un quinto, R es de 1 y aquí pues es B de T. Y esta es la corriente respecto al tiempo. Entonces, me piden encontrar, podemos poner el modelo para inciso A, vamos a poner para la corriente, inciso B, el voltaje en el capacitor. Entonces son dos preguntas. Me están preguntando cuál sería el modelo para resolver para la corriente y el modelo para el voltaje del capacitor, aquí, ¿sí? En estos dos puntos. Haciendo la ley de voltajes de Kirchhoff para el inciso A, tendríamos que el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor sería igual al voltaje de la fuente, o V de T, como se puso aquí. Si vemos aquí, sería más, menos, menos, más. Entonces sería, en realidad la suma de un lazo cerrado es igual a 0. Sería BR más BC menos B de T igual a 0. Solo que lo pasamos al lado derecho y que queda positivo. Entonces, en este caso el voltaje de la resistencia es igual a resistencia por la corriente. Voy a omitir que es la corriente de la resistencia porque están en serie, entonces es igual para los dos. Más el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor es 1 sobre C integral de la corriente respecto al tiempo, y eso es igual a B de T.
Se puede ya desde aquí incluir desde aquí ya se puede incluir el operador, o podemos seguir utilizándolo así. Lo voy a derivar, derivando, me quedaría R por la derivada de I respecto al tiempo más 1 sobre C integral. La integral desaparece con la derivación, y eso es igual a la derivada de B de t respecto al tiempo. Ok, este sería el modelo que tendríamos que resolver respecto a la I y como entrada B de t, ¿no? Para obtener la corriente. Sin embargo, tengo otra pregunta aquí. Entonces, este sería el inciso A. ¿Sí? Este es el modelo para la corriente de este circuito. Ahora sí voy a utilizando el operador D, ¿no? Me quedaría R por D de I más 1 sobre C de I, y esto sería igual a D de B de T. Entonces ahí ya estoy utilizando el operador D. ¿Para qué me va a servir este operador? Me va a facilitar hacer cálculos algebraicos con las operaciones diferenciales, ¿no? Con las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, aquí me podría quedar RD más 1 entre C que multiplica a I, y eso es igual a D B de T. Entonces aquí ya pude factorizar la I, me lo permitió el operador. Hay que estar conscientes de que es un operador. Del lado derecho se deberían de colocar las funciones que varían con el tiempo, y del lado izquierdo pues las constantes, ¿no? ¿De qué me va a servir esto? El inciso B me está preguntando el voltaje en el capacitor. Yo sé que el voltaje en el capacitor es igual a 1 sobre C integral de la corriente respecto al tiempo. ¿Sí? Como está aquí. Ahora, si yo utilizo operador, también aquí, si el D digamos, el operador representa la derivada, pues 1 sobre D me va a representar el diferencial. Entonces, B de C sería igual a 1 sobre C, 1 sobre D de I. Entonces, si nos damos cuenta, yo lo que tengo en mi ecuación original, solo que con operadores, es I. Entonces, yo necesito el valor de I, pero en función del voltaje en el capacitor. Entonces voy a despejar, y sería igual a C por D por B de C. Entonces ahora sí voy a sustituir en esta expresión. Me quedaría R por D más 1 sobre C de B de C, y eso es igual a la derivada, o al operador D por B de T. Ahora sí puedo eliminar esto, lo que aparece en ambos lados. Esta C la podemos mover al lado derecho. Entonces me quedaría R por D más 1 sobre C. Voltaje del capacitor es igual a 1 sobre C B de T. Llevado eso a una ecuación diferencial, para el inciso B, el modelo me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría R derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo más 1 sobre C voltaje del capacitor, y eso es igual a 1 sobre C B de T. Este sería el segundo modelo que nos están pidiendo, ¿no? El primer modelo, utilizamos el operador para poder hacer algún arreglo algebraico, y aquí ya está el segundo modelo que nos están pidiendo. Entonces ahí ya utilizamos el operador para calcular dos ecuaciones diferenciales.
de forma, podemos decir que es sencilla, ¿no? En algunas ocasiones se puede pedir la relación entrada-salida. Entrada y salida. La relación entrada y salida, por ejemplo, del inciso A, pues la entrada es B de t, ¿sí? Es lo que queda como entrada en las ecuaciones diferenciales. Y su salida va a corresponder, en el caso del inciso A su corriente, ¿no? En el inciso B me pudieron haber pedido la entrada B de t, obviamente va a ser la entrada porque es la fuente, y me están pidiendo como salida el voltaje en el capacitor. Entonces, aquí ya estamos hablando de relaciones entrada-salida. Vamos entonces a, una vez que ya tenemos las dos ecuaciones diferenciales, las voy a pasar a Laplace. Recuerden que este video es en forma general, les puede servir en ingeniería de control, las redes, por eso estoy metiendo aquí algo de Laplace. La ecuación del inciso A, que es R por la derivada de I respecto al tiempo, más 1 sobre C de I igual a la derivada de B de t respecto al tiempo, se puede pasar a Laplace utilizando esta expresión. Me quedaría en Laplace R por S de I de S más 1 sobre C de I de S, y eso sería igual a S por B de t, ¿no? Que en este caso sería la entrada. Factorizando, si nos damos cuenta, es muy similar a utilizar el operador, ¿no? Solo que el operador lo hacemos en el dominio del tiempo para encontrar todas las ecuaciones que nos estén pidiendo. Ya en Laplace, factorizado me quedaría RS más 1 sobre C, que multiplica a la corriente I de S, y esto es igual a S por B, perdón, aquí es S. Aquí es S mayúscula, S ya está transformado. Déjenme lo borro. Aquí sería S. Así. Entonces la I de S sería igual a S entre RS más 1 sobre C, que multiplica a B de S. Aquí se pudo haber normalizado la expresión, o se puede normalizar aquí, no pasa nada, sería lo mismo. Es común que se normalice, si la normalizamos me quedaría I de S igual a S entre R, vamos a dividir a todo entre R, entonces me quedaría S más 1 entre C por R por B de S. Entonces, recordarán que esto que está aquí es la función de transferencia. De hecho, la voy a... Esta de aquí, se le conoce como función de transferencia, ¿no? Y sería I de S igual a H de S por B de S. Dependiendo de lo que tengamos como fuente, se multiplica aquí por la función de transferencia y se calcula su inversa para llegar al dominio del tiempo, ¿no? Si lo que queremos es resolverla en el dominio del tiempo, pues se resuelven estas ecuaciones diferenciales, estas que están aquí, sin ningún problema. Más o menos se abarca aquí todo. Voy a... numéricamente, porque nos están dando datos aquí en el ejercicio, numéricamente esa función de transferencia sería igual a R es 1, entonces me quedaría S directamente. Sí, me quedaría S, abajo me quedaría S más R es 1 y C es un quinto, entonces sería un quinto aquí a la inversa, pues sería 5, ¿no?
Esa sería la función de transferencia para este circuito. Y esta la podríamos modelar de una forma muy sencilla. Ahorita lo vamos a hacer en Simulink para empezar a utilizar Simulink de MATLAB. La otra ecuación diferencial, que es esta que está aquí, también podemos sacar su función de transferencia. Esa va respecto al voltaje. Vamos a sacarla en este pedacito. Espero que se entienda. Aquí, por ejemplo, podemos normalizar la ecuación diferencial. Me quedaría la derivada del voltaje respecto al tiempo más 1 sobre CR. De B de C, eso es igual a 1 entre CR de B de T. Entonces, si lo hacemos de forma directa, la transformación, pues me quedaría aquí S más 1 sobre CR, que multiplica ahora al voltaje del capacitor en Laplace, y esto será igual a 1 entre C por R por el voltaje de entrada. Entonces recordemos siempre que la función de transferencia es de este sistema sería B de C de S igual a 1 entre CR entre S más 1 por C por R por B de S. Aquí tenemos la función de transferencia de este sistema. Ya en forma numérica, me va a quedar la H de S para esta parte. Sería igual a R es 1, entonces sería 5 entre S más 5. Vamos a ver si está bien. Y aquí es S entre S más 5. Espero que no se confunda la S y el 5. Aquí hay que rescatar una cosa. Tiene la misma raíz. Si nos damos cuenta, va a tener S más 5 y S más 5. Esta raíz proviene, o la función de transferencia se queda con las raíces del sistema. Es decir, si lo resolvemos, por ejemplo, la parte homogénea de estas ecuaciones diferenciales, pues esas raíces que son los modos naturales van a aparecer aquí en la función de transferencia. Bueno, vamos haciéndolo en Simulink. Ya estudiamos un poco de MATLAB, ya tienen nociones básicas para aprender. Ahora vamos a irnos a Home y vamos a abrir Simulink. Voy a abrir un modelo en blanco. Bueno, es un poco pesado Simulink. Aquí ya tenemos la hoja de trabajo en blanco del modelo, ¿no? Voy a abrir la librería de Simulink y van a ver que del lado izquierdo van a aparecer todos estos, se llaman block set. Cada uno es un block set. Este es aeroespacial, este es un audio toolbox, etcétera, ¿no? Son herramientas o cajas de herramientas que se llaman para cada área de la ingeniería, ¿no? Estas primeras, que por default quedan abiertas, son las que comúnmente utilizamos hacia todas las demás. Es decir, de aquí vamos a obtener funciones, mediciones, etcétera, modelos matemáticos, etcétera, etcétera, que nos sirven en las demás, librerías o blockset. Para modelar ese sistemita eléctrico nos vamos a ir a Simscape. Nos vamos a ir a
Electrical, no estoy seguro que sean electrical, vamos a ir a Power Systems. Sí, aquí sí es. Me voy a ir a Fundamental Blocks. Me voy a ir a Elementos. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar un brazo, un branch. Aquí el modelo es como carga, este es como una rama, ¿sí? Entonces me lo voy a llevar. Después me voy a ir a... aquí en Fundamental Blocks también está Electrical Source. Entonces podemos poner diferentes fuentes. No sé, aquí no colocamos la fuente. Voy a poner una fuente directa para empezar. Vamos colocando esa fuente para comenzar. Voy a abrir este. Aquí le voy a dar 2 clics. Y voy a decir que quiero que sea solo resistencia. Ok. Ahorita la rellenamos los datos. Voy a hacer control copy, control paste, control R para rotarlo. Y voy a decir que es un capacitor. Antes de cerrar nos vamos a ir a medir, a hacer las mediciones. Entonces estamos haciendo mediciones de corriente y de voltaje, que es las dos cosas que le dimos solución. Entonces si se fijan es de más a menos, entonces lo voy a rotar, que yo sé que la corriente va de aquí de más a menos. Es este. Ok, ahí tenemos nuestro pequeño sistema RRC. Y el voltaje que le dimos solución pues fue este de aquí, ¿no? Así. La resistencia tiene un valor de 1. Automáticamente lo dejamos ahí en 1. La capacitancia tiene un valor de 1/5 dentro de nuestro ejercicio. Y aquí es muy importante una cosa. Me dice que si quiero indicar la condición inicial del capacitor. Entonces yo en el modelo estamos trabajando para empezar con la respuesta de estado 0. ¿No? Estado 0 significa que todas las condiciones iniciales son 0. Entonces lo voy a dejar ahí en 0. Le voy a dar OK. ¿Cómo vamos a visualizar el resultado? Nos vamos a ir a la librería de Simulink, donde dice Sinks, y vamos a utilizar un osciloscopio, y se lo vamos a pegar aquí. Voy a hacer un control copy, control paste, o inclusive tal vez nos conviene aquí en el osciloscopio ponerle 2 puertos. Lo voy a poner que sean 2 puertos, y en el layout le voy a seleccionar que sean así. Le voy a dar OK. Entonces ya abrí 2 puertos a este osciloscopio. El primero, o digamos el de arriba, es el del voltaje, el de abajo es el de la corriente. Y vamos a utilizar una fuente de 100 volts, así lo voy a dejar. Me voy a ir a formato. Antes de continuar, cuando hagamos modelos eléctricos debemos de utilizar el Power GUI. No recuerdo dónde está, así que lo voy a buscar así. Aquí está. Siempre en modelos eléctricos debemos de utilizar este bloque, ¿sí? Aquí vamos a darle diferentes parámetros. A mí me gusta siempre dejarlo en discreto para no tener problemas. Y este es el paso de integración
de esta discretización. Entonces lo voy a dejar 1e a la menos 4. Ahora, lo que voy a hacer es irme al modelado y aquí en Model Settings primeramente aparece el tiempo que lo quiero modelar, ¿no? Le voy a dar 5 segundos. Ahorita vemos si quedó bien. Recuerden que este tipo de programa lo que hacen es una solución numérica. Entonces aquí lo está haciendo con paso variable, la solución de las ecuaciones diferenciales. Entonces lo voy a dejar fijo. Voy a seleccionar cualquier regla de integración que esté aquí. Rungecuta, por ejemplo. Y aquí en detalles de la regla, en el paso fijo voy a colocar lo mismo que puse acá, que fue 1e a la menos 4. Ahí nos vamos a evitar un montón de cosas que pudiera pasar ahí entre los elementos. Todo está bien. Lo corro y esperamos, ¿no? A ver el resultado. Vean, más o menos llega a un estado estable en 2 segundos. Entonces lo voy aquí a cortar para hacer un análisis en 2 segundos. Ok. Estamos hablando de que tenemos un RC en serie, ¿sí? Y le estamos poniendo una fuente de corriente directa. Sabemos que lo que va a pasar es que el capacitor va a tratar de cargarse al nivel del voltaje de la fuente, y es lo que está pasando aquí en este transitorio, ¿sí? Arranca en 0, va creciendo hasta que llega a 100, ¿sí? Entonces aquí este es el voltaje del capacitor. Conforme se va cargando, sabemos que el capacitor se comporta primero como un cortocircuito, lo que intenta es cargarse rápido. Entonces prácticamente nos quedan 100 de la fuente entre la resistencia, que tiene un valor de 1, por eso aquí arrancó en 100 la corriente. Conforme el capacitor se va cargando, la corriente va descendiendo hasta que prácticamente al mismo tiempo que se quedó cargado, vamos a decir aquí, pues la corriente también es prácticamente 0. Es lo que estamos observando aquí. Ahora, y aquí viene lo interesante, digamos, esto pues, todo lo entendemos, ¿no? En realidad estamos ahí modelando el sistema, pues con Simulink, ¿no? Estamos haciendo un sistema, un modelo de software, ¿no? Ahora, nosotros calculamos, voy a minimizar esta que no la necesitamos, nosotros calculamos unas funciones de transferencia, sí, que esas vienen de los modelos que calculamos, ¿no? A final de cuentas, obtuvimos 2 ecuaciones diferenciales y de ahí salieron 2 funciones de transferencia. Entonces, es posible aquí en Simulink meter esas ecuaciones diferentes las funciones de transferencia. Entonces voy a poner transfer y ahí vamos a ver si están bien nuestras funciones de transferencia. Aquí está una función de transferencia en tiempo continuo, que es como estamos trabajando nosotros. Verán que la primera que calculamos, me parece que esta es para la corriente. ¿Sí? Aquí resolvimos la función de transferencia para la corriente y aquí era la función de transferencia para el voltaje. Ok, entonces la voy a dejar abajo para que queden más o menos alineadas como lo pusimos aquí. Aquí voy a colocar la función de transferencia del voltaje del capacitor, que fue 5 entre S más 5. Entonces sería 5 entre... este bloque pide los coeficientes de los polinomios. Entonces el coeficiente del denominador sería un 1 y un 5. Y aquí automáticamente se quedó 5 entre S más 5.
Entonces, en la otra sería S. Para colocar a S sería un 1 y un 0. ¿Sí? Es un polinomio, ya sabemos que son polinomios de S. ¿Sí? Y en el denominador tendríamos que poner un 1 y un 5. Entonces, automáticamente tenemos a S entre S más 5. Aquí sería la función de transferencia. Le voy a colocar de la corriente. Aquí sería la función de transferencia del voltaje del capacitor. Ok, aquí ya tenemos todo nuestro modelo. Lo voy a centrar. Vamos a llevarnos a este de aquí, control copy, control paste, este otro scope. Si nos fijamos, aquí vamos a leer lo que obtengamos en la salida de estas funciones de transferencia. Ahora, las funciones de transferencia están en el dominio de Laplace, pero el bloque, digamos, por decirlo de alguna forma, la entrada debe estar en el dominio del tiempo. Entonces, si nos vamos a nuestras ecuaciones, lo que tienen de entrada, pues es el voltaje, ¿no? Llega a la función de transferencia y obtenemos la salida. Entonces aquí lo que hay que poner es esta fuente. Pero este es un modelo eléctrico y esto es un modelo matemático. Entonces vamos a buscar lo que sea equivalente a una fuente de 100. Lo que es equivalente a una fuente de 100 pues va a ser una constante, ¿no? Entonces vamos a poner un término constante aquí. Esa entrada también es la entrada para esta ecuación diferencial. Entonces aquí solo hay que poner 100. Y lo corremos. Vamos a ver si nos da lo mismo. Ok, entonces, aquí sacamos varias conclusiones, ¿no? Estamos modelando el mismo sistema mediante los modelos que obtuvimos. Obtuvimos los modelos de ecuaciones diferenciales y luego obtuvimos su función de transferencia. Y esa función de transferencia son las que estamos modelando aquí, ¿sí? Y ya vimos que nos dio exactamente lo mismo este cálculo que este cálculo. Quiere decir que es correcto nuestro cálculo de los modelos. Ahora, déjenme, vamos a terminar este ejercicio con algo bien interesante. Yo siempre les digo en mi clase que debemos aprender a leer las ecuaciones diferenciales. Ellas nos dicen, en realidad nos dicen mucho las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, si esta fuente de aquí es de directa, ¿sí? Recuerden que todo lo que les voy a explicar de aquí hacia adelante está en rojo. Si es de directa, me está diciendo que aquí se deriva. Entonces la derivada de una constante, esto se va a convertir en 0. Quiere decir que la corriente solamente va a tener un estado transitorio. ¿Sí? Y eso si vemos lo que va a pasar en el circuito, pues es cierto, porque el transitorio solamente va a pasar, respecto a la corriente, el transitorio solo va a existir para cargar al capacitor. ¿Sí? En la segunda ecuación diferencial notamos que aunque sea de directa, no se hace 0. ¿Sí? Es diferente de 0 porque no tiene derivada. Entonces me está diciendo que aquí la solución para el voltaje del capacitor va a haber una solución homogénea más una solución particular. Y esta particular va a ser una constante. Y al final de cuentas, esa constante se calcula solo entre estos dos. Y al eliminar el 1 entre C y el 1 entre C, vamos a darnos cuenta que la constante va a ser igual al voltaje de la fuente. Por eso termina en 100. ¿Sí?
Entonces aquí va a haber un transitorio y va a terminar en 100, en el estado permanente. Y eso lo podemos observar, de hecho, pues eso se ve en las ecuaciones, ¿no? Aquí hay un estado transitorio y termina en el estado permanente en 100. Aquí solamente hay estado transitorio y se va a 0, ¿sí? Que es la corriente. Bueno, es muy interesante, ¿no? Lo que pasa con este tipo de sistemas. Bueno, voy a guardar a este archivo. Y voy a cerrar aquí. Este aquí lo voy a dejar y voy a abrir un archivo nuevo para hacer un otro ejercicio. Ok, ¿qué pasaría ahora con... Vamos a hacer un... Sí. Sí. Vamos a hacer un R... un RL. Un RL. Aquí tiene 3 ohms. Aquí es un BL. Perdón, aquí es de un Henry. Y aquí también nos van a pedir algo similar, ¿no? Podemos calcular. No me piden como entrada y salida. Entonces la entrada va a ser este BDT. Sería BDT entrada. Y salida sería primero la corriente en un inciso A. Y en un inciso B sería entrada al voltaje. Y en una salida el voltaje en el inductor de aquí respecto al tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, aquí sería R por I, el modelo, más L por la derivada de I respecto al tiempo, y eso es igual a el voltaje de entrada, ¿no? Ese es un modelo, sería el voltaje en resistencia más voltaje en inductor, y esto es igual al voltaje de la fuente. Entonces vemos que aquí ya está como ecuación diferencial. Me quedaría ya normalizada, sería DI en DT más R sobre L DI, y eso es igual a 1 sobre L de BDT. Es sencillo, vamos a ir subiendo poco a poco el nivel, ¿no? Este sería el inciso A, ¿no? Este sería el modelo donde la entrada es el BDT y la salida es I. ¿Sí? En realidad este sería, podemos decir que es el inciso A. Ahora, para hacer el inciso B, lo que voy a usar es el operador. El operador me quedaría D más R sobre L, que multiplica a I, y eso es igual a 1 sobre L BDT. Lo que yo quiero obtener es el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor es igual a L, es prácticamente esto, ¿no? Derivada de I, por lo tanto I es igual a 1 sobre L, 1 sobre D de B de L. Entonces, si hacemos esa sustitución, me quedaría D más R sobre L, que multiplica a 1 sobre L, 1 sobre D, B de L, y eso es igual a 1 sobre L, B de T. Es este de aquí, ¿no? Lo sustituimos en esta. Estos se pueden eliminar. La D la voy a pasar del lado derecho, entonces me quedaría D más R sobre L, B de L igual a la derivada de B de T.
Y esta ecuación diferencial sería la derivada del voltaje del inductor respecto al tiempo más R entre L de V de L igual a la derivada de V de T de T. Este es el inciso B. Y podemos volver a hacer un análisis, como el análisis que se hizo al finalizar el ejercicio anterior. Si V de T es constante, estamos viendo que la corriente sí va a tener una solución constante. Y ahora el que no tiene una solución constante sería el voltaje, ¿sí? Porque sería la derivada de una constante, aquí es 0. Entonces aquí estamos viendo la dualidad que existe entre un RL y un RC respecto al ejercicio anterior, ¿no? Funciones de transferencia. Para el primer caso, pues es S más R sobre L que multiplica a I de S, ya estamos en Laplace, es igual a 1 entre L de V de T, de V de S, perdón. La función de transferencia sería igual a S, sería 1 entre L aquí, perdón, entre S más R sobre L. Esta es la función de transferencia, nada más esta relación que multiplica a V de S, ¿no? Entonces la H de S o la función de transferencia es 1 entre L entre S más R sobre L. Para el inciso del caso, para el caso A, ¿no? El inciso A. Para el inciso B, sería S más R sobre L del voltaje en el inductor ya en Laplace, y eso es igual a S de V de S. Entonces V de L de S es igual a S entre S más R sobre L, que multiplica a V de S. Entonces esta es la función de transferencia para el inciso B. Entonces H de S es igual a 1 sobre L, perdón, a S entre S más R sobre L. Estas son las que vamos a utilizar en Simulink, ¿no? Para hacer el modelado de estos sistemas. Numéricamente sería H de S igual a 1 sobre L, L vale 1, entonces es 1 entre S más es 3 entre 1, sí, sería 3. Esta sería la primera. Esta sería para calcular la corriente. La segunda sería S entre S más 3, obviamente. Como les dije, siempre van a aparecer en la función de transferencia en la misma raíz porque proviene del cálculo del mismo sistema físico, ¿sí? Entonces va a tener las mismas raíces. Vamos a hacer este ejercicio. 1 entre S más 3 y S entre S más 3. Vamos a terminar esto. Vean, lo voy a copiar todo. Voy a dar control copy, control paste. Lo voy a pegar acá abajo. Vean lo que voy a hacer. Lo voy a hacer pues una forma más rápida. Tenemos ahora un RL. Entonces aquí le voy a poner L. La corriente inicial del inductor es 0, porque estamos trabajando con la respuesta de estado 0. Y su valor en nuestro ejercicio es 1. Esta de aquí es 3. Ok, esa resistencia es 3. Ok. Este de aquí calculamos que era 1 entre S más 3. A ver, vamos a ver si está correcto. Es 1 entre S más 3 para conocer la corriente. Eso sí debe de quedar claro. Ok, entonces ese lo voy a poner aquí abajo. Sería 1 entre S
más 3 para conocer la corriente. Aquí lo tenemos etiquetado como corriente. Y acá estamos midiendo corriente. ¿Sí? Es para que no vayan a quedar cruzados. Y arriba sería S entre S más 3. Aquí sería 1 y 0 para que me dé el coeficiente de S. Vamos a correrlo. Ok, vamos a ver este de acá. Arranca en 100. Vamos a cambiar este valor. ¿Qué les parece? Para que no sea igual al del capacitor, le voy a poner 70. Quiere decir que hay que cambiar este valor, ¿no? Porque estamos modelando o tratando de hacer el mismo modelado, 70. Entonces aquí lo voy a correr. El primero me indica el voltaje. Aquí pasa lo contrario. El voltaje en el inductor arranca en 70. Recordemos que el inductor se opone al paso de la corriente. Quiere decir que en un instante inicial pues tiene todo el voltaje en sus terminales. Poco a poco permite el paso de esta corriente. Y conforme esta corriente se llega a un estado estable, llega a un estado de 0, ¿sí? Su voltaje. ¿Cuál va a ser el estado estable de este? Pues la corriente vendrían siendo 70 entre 3, ¿no? Y es lo que vemos aquí, que aproximadamente es 23, algo así, 24. Ahora, vamos a ver si nuestro modelo quedó bien. Lo voy a abrir. Ahí están, los dos están correctos. Quiere decir que nuestro modelo también pues es correcto, ¿no? Ahora, estamos haciendo modelos físicos y modelos matemáticos simulados ambos en Simulink. Aquí hay una ventaja, ya para terminar este video, muy padre porque me va a permitir, por ejemplo, no sé, si yo quisiera, por ejemplo, cambiar aquí la fuente a una fuente de alterna, pues solamente la arrastro la fuente aquí, o solamente cambio aquí por una fuente senoidal, ¿no? Entonces, por ejemplo, sería cuestión de irnos aquí a Sinks, Source, perdón, y aquí buscar un seno, puede ser este, vamos a ver con este. Lo voy a quitar. Frecuencia, por ejemplo, en radianes por segundo, vamos a poner una frecuencia alta, ¿no? Que sea 1100, para que se vea correcto. La amplitud le podemos dar 1000. Entonces aquí estamos ya modificando la entrada de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que me representan estas funciones de transferencia. Y en Simulink pues vamos a ver los resultados bien rápido. Esa es una gran ventaja de utilizar funciones de transferencia. Bueno, si estos archivos los voy a subir a la página. Sí. Hay una forma de darles aquí cierta vista. Si le damos con el derecho, nos podemos ir aquí a background color, por ejemplo, lo quiero azul. ¿Sí? A lo mejor todas las funciones de transferencia las podríamos poner azules. No sé. Hay una forma también de enmascarar. Yo puedo seleccionar a estos dos y crear un subsystem. Vean. Aquí yo ya creé un subsistema, ¿sí? Donde tiene un puerto de entrada y dos puertos de salida. Y aquí más o menos me dice lo que hay adentro, en una pequeña figura ahí. Entonces es bien interesante Simulink. Vamos a seguir trabajando con Simulink. Esta sería la parte 2 del modelado. Faltaría una parte 3, donde ya vamos a hacer ejercicios un poco más complicados.
Bueno, sería todo por este video. Muchas gracias.